A comienzo de semana, desde la unidad móvil, hacíamos referencia al inicio de lo relacionado con la 10ª reunión del Observatorio del Crimen Organizado de América Latina y el Caribe, donde se iban a estar, por supuesto, tratando, debatiendo distintos temas relacionados con seguridad y crimen organizado. Está con nosotros José Campero, que ha llegado a nuestra ciudad para participar del encuentro desde Bolivia. Es economista y especialista en crimen organizado. ¿Cómo va, José? Bienvenido, ante todo. ¿Y cómo se relaciona directamente? Porque podría decir, son cuestiones, la economía por un lado, la seguridad por el otro, pero cómo lamentablemente la economía hoy está intrínsecamente relacionada con la cuestión del crimen en América Latina y en el mundo. Bueno, así es. Lo que pasa es que el crimen organizado hoy hay que entenderlo a diferencia del pasado con los cárteles de Colombia, con Pablo Escobar y esa imagen que tenemos de los 70. El crimen organizado hoy es una empresa y maneja y administra probablemente uno de los negocios más líquidos y rentables que hay en el mundo, como es el narcotráfico, entre una serie de actividades que también son manejadas por el crimen organizado. ¿Qué características se han dado en la República Argentina como para que empecemos a notar señales ya de la llegada de representantes de cárteles de distintos lugares del mundo? Porque se ha notado un cambio con respecto a los últimos 10 años, importante, que me imagino que ustedes lo deben también haber analizado. Y este cambio tiene que ver con que los mercados principales para la producción de cocaína de América Latina eran los Estados Unidos y Europa. Sí. Hoy el segundo y tercer país consumidores de cocaína y pasta base son el Brasil y la Argentina en ese orden. Entonces, la reorientación del mercado se ha vuelto local. Ya no estamos exportándole casi nada de cocaína, el Perú y Bolivia a los Estados Unidos, casi nada. Lo estamos haciendo al Brasil y a la Argentina. La mayor parte de esa exportación se queda como consumo y lo que sobra se está yendo al África y a Europa. Entonces, el mercado ha cambiado radicalmente, es ya la Argentina y el Brasil el principal consumidor de esta producción latinoamericana de cocaína y por lo tanto esto ha empezado a generar que los ingresos y los beneficios de este mercado ilegal se empiecen a concentrar y se generen en la región. Consecuentemente, las actividades, los actores, la violencia y demás es algo que hoy lo tenemos aquí presente, debajo nuestro, al lado nuestro. Entonces, claramente, en los últimos 10 años el panorama ha cambiado radicalmente. O sea, hoy la realidad la tenemos aquí, porque muchas veces todavía estamos escuchando o hablando o seguimos repitiendo esto de la debilidad de las fronteras que tenemos en nuestro país, pero no habría que preocuparse entonces tanto por esto, sino más por la cuestión interna. Bueno, lo que pasa es que hoy lo vemos como una debilidad. No nos olvidemos que, por ejemplo, la relación Bolivia-Argentina comercialmente siempre ha sido una frontera abierta, una frontera porosa. Tenemos un comercio histórico muy importante de hoja de coca a un mercado que es el norte de la Argentina, que es probablemente el más importante de masticación de hoja de coca. Y por lo tanto, lo que hoy sucede con la cocaína es simplemente un producto más que se sube a la cadena de comercio entre dos países. Entonces, esto hay que entenderlo así y lo que tienen que hacer, digamos, las autoridades de ambos países es darse cuenta de cómo este negocio ha cambiado, cómo era hace 10 años y cómo es hoy, y por lo tanto enfrentarlo con esas nuevas características. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede plantear? Porque estamos hablando de una lucha muy compleja, una lucha que incluso no han podido brindar seriamente países como los Estados Unidos, donde también se han visto absolutamente permeables a la llegada de cárteles y demás, y sobre todo también frenar una lucha contra la droga que parece no poderse ganar. Así es. Dos cosas se están haciendo hoy en el mundo. La primera es entender o tratar de entender cómo funciona el crimen organizado para tener una respuesta más efectiva. Y una de esas características es que el crimen organizado mira al mundo como una tabla rasa. No hay fronteras, no hay problemas de soberanía para el crimen organizado. Los aviones, el internet, un teléfono sirven para hacer negocio a nivel mundial hoy en día y mover dinero entre cuentas. Por lo tanto, los países tienen que empezar a actuar en consecuencia porque las fronteras son una limitación para el actuar de las agencias de seguridad de los países. Un país no puede pasar a la frontera al territorio de otro y por lo tanto eso es algo que hay que empezar a analizar
si es un impedimento o si realmente es algo que hay que cambiar para que pueda mejorarse la lucha contra el crimen organizado. O sea, tratar de empezar a trabajar en forma conjunta. Así es. O sea, ¿son muy atomizadas hoy Son muy atomizadas acciones? y hay mucha dificultad de coordinación entre los países. Tenemos claros ejemplos hoy de países como el Brasil, que tiene una problemática muy grande derivada del consumo de drogas en su país como violencia, y que hoy está trabajando de forma muy coordinada con países como Perú y Colombia, pero interviniendo con sus fuerzas de seguridad en el territorio de estos dos países, como fuerzas conjuntas que ya no tienen la problemática de que la frontera es un impedimento. Entonces esto es algo que hay que empezarlo a analizar y ver si es una mejor respuesta a lo que hacíamos antes, por un lado. Y por el otro lado tenemos hoy respuestas de legalización del consumo de ciertas drogas. En el caso más conocido es la marihuana, no solo en los Estados Unidos, sino también como una experiencia piloto que se va a empezar a desarrollar el próximo año en el Uruguay. En el Uruguay, que están pidiendo. Pepe Mujica ha decidido tomar el sartén por el mango y lanzar una propuesta que es, desde una perspectiva estatal, la regulación de toda la cadena de la marihuana. Esa es otra alternativa que permite luchar contra el crimen organizado. Viéndolo desde el punto de vista del mercado, incluso, exactamente. Ese es el tema. ¿Cómo le quitamos recursos al crimen organizado, ¿no?, para financiar política pública de prevención, de atención de salud para los drogodependientes? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos asegurar que cuando una persona quiere acceder a consumir una dosis de marihuana, va a comprar una dosis que tiene regulación en su calidad y que no es aquello que normalmente te venden en el mercado, que es una dosis muy pobre de calidad y que te la están vendiendo mezclada con una serie de otros productos químicos que tú no sabes qué son? Argentina, ¿cómo está vista hoy en el resto de América Latina? Porque una cosa es lo que vemos nosotros internamente, incluso tomando el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, que siempre fue como el referente latinoamericano como productor de problemática del narcotráfico, donde se ha trabajado muchísimo, donde internamente muchos dicen ver un cambio en los últimos años. Bueno, ¿cómo, al revés, cómo lo vemos hoy a Argentina en el mapa de Latinoamérica y Caribe? La imagen es complicada, es decir, estamos viendo desde fuera. Sí. Un país al que le ha aparecido la realidad de que es el tercer consumidor más grande del mundo de cocaína. Sí. Los actores actúan en el libre mercado y esto hay que entenderlo así. El crimen organizado del narcotráfico es un negocio y quienes más tarde reaccionan son las autoridades. El sector público es una maquinaria pesada, institucional, que no reacciona a la misma velocidad del mercado. Y por lo tanto los desafíos que están surgiendo para Argentina es algo que tú vas a empezar a notar. Hay mucha problemática, empiezas a notar que hay obvias vinculaciones de las propias policías, etcétera, con este negocio que genera mucha liquidez y por lo tanto tiene la capacidad de generar o de sobornar o de generar corrupción a muy altos niveles. La economía incluso barrial que genera el narcotráfico. Genera empleos, genera consumo, genera bienestar, genera servicios, etcétera. Entonces, esto es algo que tú vas a empezar a notar y la respuesta normalmente va a ser un poco más tardía. Yo quiero hacer una consulta, y la última, y perdón por la interrupción, es si estamos a tiempo de frenar el proceso. Porque digo, Colombia lo frenó después de un largo y sangriento proceso. Sí. Argentina está viviendo un sangriento proceso. En ciudades como Rosario hay muchos homicidios vinculados al tema narcotráfico, hay muchos soldaditos ya, lo que se denomina soldaditos. La pregunta es si estamos a tiempo. Nunca se está a tiempo. Lo que hay que entender es que con esto vamos a tener que vivir los próximos 100 años. El narcotráfico, el consumo de drogas es una actividad inherente a nuestra economía y es una falacia percibir que en Colombia se ha solucionado el problema. Lo que nosotros sabemos como expertos y estudiosos del tema es que lo que sucede en un lado se llama efecto globo, ¿no? Tú aprietas un globo de un lado y la presión se va simplemente a otro. Y lo que está sucediendo hoy en Perú, Bolivia, Argentina, Brasil es claramente un efecto indirecto del éxito que ha tenido el Plan Colombia en Colombia, ¿no? Y la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado simplemente se han movido geográficamente a otros lugares donde hay menos presión, ¿no? Donde hay una menor presencia de los Estados Unidos con sus políticas de represión, y eso lo estamos viendo no solo en América Latina, aquí al sur, sino también con más de 70.000 muertos y desaparecidos en México, ¿no? Ese es el otro gran efecto del éxito de Colombia. Incluso, José, se habla mucho en Argentina, hay disputas internas políticas en el país que se referencian lugares puntuales, pero no se puede. Cuando llega este tipo de crimen organizado, llega a todo el país, no llega a algún lugar puntual. Y lo otro que tampoco hay que pensar es que acaba de llegar con el narcotráfico. El crimen organizado estaba aquí, simplemente ahora tiene un nuevo negocio que se llama narcotráfico. Antes manejaba juego, prostitución, tráfico y trata de personas, y hoy simplemente tiene una nueva empresa, una nueva sucursal que se llama narcotráfico y lo operan muy bien, ya están acostumbrados.
las redes, la logística ya estaba en el país, simplemente la están usando para un producto nuevo. Entonces eso es algo que hay que también tener en cuenta. José, muchísimas gracias No, pues por estar esta mañana con nosotros y bienvenido de nuevo a la ciudad de Santa Fe. Seguimos.